Ferreira da Silva nació el 16 de julio de 1925 en Vila Nova da Gaia, Portugal, zona de Oporto, y murió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 19 de noviembre del año 2007. Este 16 de julio del año 1925 son 100 años del nacimiento, sería el centenario de su nacimiento. Tuvo una niñez muy difícil. En Portugal, en el periodo de la entreguerras, había mucha hambre. Nos contaba las penurias que se vivía en esa pequeña comunidad de Perociño, donde él nació. Un pueblo muy cerca de Vila Nova da Gaia, Oporto. Sus familiares estaban dedicados a la agricultura, en los viñedos, y también trabajaban en bodegas de vino. Esa zona de Portugal es famosa por los vinos Oporto que produce y una serie de vinos de la mejor calidad. Sus padres fueron Antonio Pinto da Silva Moreira Jr., quien murió joven, y su esposa, la mamá de Joaquín, era María da Gloria da Silva. Su primer trabajo que tuvo fue de cabeleireiro, peluquero en portugués, de muy joven, fue su primer trabajo. Contrajo nupcias con una señora portuguesa de su propia comunidad. Por temas económicos, cruzó el Atlántico, migró hacia el Brasil y se estableció en Río de Janeiro, donde tuvo 2 hijos, Antonio y María Emilia. En Brasil, donde va a hacer un curso de estilista para peinador, profesión a la que finalmente va a dedicar el resto de su vida. Tras su divorcio, en los comienzos de los años 60, llega a Santa Cruz de la Sierra contratado por la señora Pura Rodríguez de Ruiz, quien era dueña del Salón el L'Oréal de París, uno de los más importantes y uno de los primeros seguramente en esa época de Santa Cruz, que estaba dejando de ser una pequeña ciudad y convertirse en una ciudad de mayor importancia a través de la integración del Occidente y del Oriente. Se casó con Marta Justiniano Ruiz, sobrina de Rafael Ruiz y de Purita Rodríguez. La conoció justamente en la peluquería. También Marta Justiniano hizo estudios en Brasil para peluquera. Y con ellos tuvo 2 hijos, Raimi y Marta Teresa. Uno nació en el 63 y el otro, y la menor del 65. Se va a dedicar tiempo completo en los años 60 y 70 al Salón Paulista, así le llamó. Se divorció a comienzos de la década del 70 y contrajo nupcias con Blanca Arteaga, unión de la que nace María Gloria, su hija menor, María Gloria da Silva o Ferreira da Silva. Su habilidad como peluquero, bien reconocida, lo mantuvo en esta actividad durante varios años. Incluso todavía los primeros años del siglo XXI, 2002, 2003, 2004, siguió trabajando, aunque ya le afectaba un grave problema de visión, un problema degenerativo prácticamente irreversible. Nos contaba que había querido estudiar arquitectura, pero no lo pudo hacer debido a la economía. Sus padres eran de escasos recursos económicos. Sin embargo, construyó varias casas que él mismo diseñaba. De hecho, todas las casas en las que él vivió las llegó a construir él. Otra de sus grandes pasiones eran los autos. Le gustaba armar, desconstruir, era muy aficionado a la mecánica. Llegó a tener varios taxis. Fue parte del sindicato de taxis 24 de septiembre. Ahí hay una foto justamente donde se lo ve en una reunión del sindicato. Llegó a ser parte de la directiva del sindicato de taxistas 24 de septiembre, al frente del Hospital San Juan de Dios. Ahí todavía tienen su sede. Él, en los últimos años de su vida, se dedicaba a comprar autos chatarra y los trataba de remodelar. Y siempre perdía, porque aunque le ponía mucha actividad a todos sus emprendimientos, no tenía un sentido real, ¿no?, de la economía. Fue impulsor de la Asociación de Peinadores de Santa Cruz, uno de sus pioneros. Ha sido nombrado por Justato Rico, o Justi Bambú, que es su nombre de escritora, que escribió un libro muy bonito que se llama Un siglo del arte de la peluquería en Bolivia, en la que le dedica varias páginas, como lo indica como uno de los precursores y de lo que inicia el tema del sindicalismo, de la organización de los
de los peinadores de Santa Cruz. Era un hombre que amaba extraordinariamente a los animales, especialmente a los perros. Siempre tenía 3 o 4 perros. Hasta el final de su día, siempre tenía 3, 4, 5 perros. Fue un buen padre, un buen abuelo, un buen esposo. Y su viuda, la señora Blanca Arteaga, estuvo con él hasta los últimos días, de una forma realmente admirable y de una forma devota que hay que reconocerle. ¿Cuáles son los valores de Joaquín Ferreira? Fue un hombre honesto. Eso soy un testigo y estoy convencido de ello. Fue crítico de la política, no le gustaba la política. Era así muy conservador, tenía ideas bastante conservadoras. No olvidemos también que se había criado un ambiente rural en el Portugal de la época de la dictadura de Antonio Oliveira Salazar, que no era militar, pero un dictador fascista, corporativo, que gobernó hasta los 70, ¿no? Del año 1920 y tanto hasta los 70. Él tenía ideas conservadoras indiscutiblemente. Fue trabajador incansable, tenía una energía vigorosa, le gustaba los fines de semana dedicarse a la mecánica, a la leñería. Nunca descansaba los domingos, trabajaba y los domingos su descanso era seguir trabajando. Como ya se dijo, construyó varias casas en las que vivió, todas las edificó él. Era muy detallista. Llegó a tener 4 o 5 casas y todas por temas de economía, de malas decisiones, las terminó vendiendo. Él daba, me acuerdo, 2 consejos. Para los autos, el cambio de aceite regular, dice, es la vida del automóvil. Y las casas, lo más importante, tienen que tener cimiento bien profundo. Algo que recordamos de él era su gusto por su plato favorito, el bacalao, el charque bacalao, que viene de Noruega y que es un plato nacional en Portugal, pero también en España. Siempre recuerdo la cena, las navidades o algún cumpleaños, siempre se celebraba con bacalao al horno, con papa, con ajo, un buen vino. Su esposa, la señora Blanca, aprendió esta receta, ¿no? Y ya las hacía por él cuando él estaba ya mayor y no podía él mismo hacer los platos. Gracias al cónsul Fernando Estacio, cónsul de Portugal, en Santa Cruz, lo contactó con sus familiares en los años 90. Había un programa de repatriación y reintegración familiar. Y él, después de medio siglo, vuelve a Portugal el año 1996. Muy agradecido con don Fernando Estacio por las gestiones que hizo por don Joaquín Ferreira. Retornó a Portugal, lo halló totalmente cambiado, desconocido. Ahí está una foto con su hermana. Hay otra foto en ciudades antiguas, porque Perociño son ciudades medievales, ¿no? Igual que Oporto. Bueno, Oporto es una ciudad grande, Perociño es una pequeña comunidad. Pudo recorrer los espacios donde transcurrió su niñez y quedó muy admirado por el desarrollo que había alcanzado Portugal. Algo que hay que mencionar es que siempre, desde que yo tengo uso de razón, los que tenemos uso de razón, que somos su familia, él siempre iba a Brasil, los visitaba por lo menos una vez al año. Mientras tuvo energía, cuando ya estuvo muy mayor, ya no pudo. Le gustaba irse por tren, me acuerdo, y los últimos años lo hacía en flota también. El año 95 lo visitó Claudio Pereira Sousa Neto, hijo de María Emilia, su nieto. Quedó muy contento, que es el que vemos aquí en la foto. En esa foto está Claudio, está mi hermana María Gloria, estoy yo, y también está mi hijo Camilo, Mauricio creo que es él. Con el tiempo, a sus 82, casi 83 años, casi pierde la totalidad de la visión, tuvo un problema, un pequeño derrame, y perdió parte de su lucidez, perdió el sentido de la realidad, aunque en sus últimas horas estuvo cuerdo, como para darse cuenta de que se estaba yendo este mundo y que se iba querido y apreciado. Este 16 de julio, Joaquín Ferreira da Silva cumpliría 100 años de vida. No dejó fortuna, no escribió libros, pero nos dejó su ejemplo de honradez, de trabajo, de un profundo compromiso con lo correcto, el esfuerzo duro. Un hombre con aciertos y valores como el trabajo, la honestidad. No muy organizado en su negocio. Como cualquier persona tenía defectos, tenía virtudes. Fue un hombre sencillo, un hombre bueno, un hombre del sector popular, un artesano, le llamaría yo. Compartió hermosos momentos, tuvo una vida
de aventura en realidad. Estuvo en Portugal, en Brasil, en Bolivia, y ha dejado una numerosa descendencia, ¿no? En Brasil tiene varios hijos, nietos, bisnietos ya, en Bolivia, en Estados Unidos, donde está mi hermana, donde está Marta, y tiene nietos y bisnietos, y en Portugal, donde está su familia. Ese es un homenaje a un hombre de 2 siglos, del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de 2 continentes, de Europa y de Bolivia, aunque él era muy enamorado de Santa Cruz. Y por eso él decía que con gusto iba a dar sus huesos en esta tierra que lo cobijó y a la que amo siempre. Fica bem, que o povo nunca desmente. Na alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. Mas só amor, pão e vinho, caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.